Bueno, hay dos tipos de heladas. Tenemos las heladas meteorológicas, que es cuando la temperatura desciende por debajo del 0 grado, y tenemos las heladas agronómicas, que es cuando la temperatura desciende por debajo del nivel de resistencia del cultivo, según el estado fenológico. O sea, ese tipo de heladas directamente ya pueden provocar daño. Hay tres tipos de heladas: las heladas radiativas, advectivas y mixtas. Las radiativas son las típicas. Son esos días en los cuales el sol, digamos, calienta poco, eh, y en la noche, con cielo despejado y viento en calma, se produce pérdida de radiación, enfriamiento, y ahí vienen las heladas. Esas heladas son las más comunes. Y después tenemos las advectivas, que es cuando ingresan los frentes fríos. Esas son las más peligrosas, porque primero ingresa el frente, provoca un marcado descenso de temperatura, y si en la noche el cielo se despeja, las heladas pueden ser fuertes. Y las mixtas es la combinación de los dos estados mencionados anteriormente. Bueno, acá en el Valle de Uco los puntos más fríos son la zona de Tunuyán, Tres Esquinas, Casas Viejas. Se registran las temperaturas mínimas más bajas y normalmente son heladas negras. Las heladas negras son aquellas que se producen cuando hay muy poco vapor de agua, o sea, cuando el ambiente está muy seco, que eso también es característico de nuestra región. Y principalmente acá sí influye mucho la topografía. ¿Qué es lo que pasa? Durante la noche el aire frío drena de la cordillera y el aire frío se comporta como si se comportara un líquido y va a buscar las zonas más bajas, justamente. Las zonas más bajas, Tunuyán, Tres Esquinas, Casas Viejas, ahí se estanca ese aire frío y produce heladas fuertes. Lo que es pronóstico climático para los próximos meses, las perspectivas climáticas, es que aparentemente vamos a tener una primavera y principio de verano un poco más cálido. Esto significa que va a haber heladas, pero no serían tan intensas como otros años. Sí, estamos en un marco muy importante, sobre todo por la época. Bueno, la idea es brindarle información actualizada en el que van a tener información sobre todo sobre meteorología, fisiología, también cómo combatir las heladas en forma pasiva o activa. ¿A qué cultivos afectarían estas heladas en caso de no hacer la defensa correspondiente, por ejemplo? Bien, tenemos la mayoría de los cultivos, principalmente durazno, que comienza ya durazno y almendros, que están comenzando a florecer. Después vamos a entrar con lo que es ciruela, cerezos, y bueno, después ya entrando a lo que es octubre y noviembre, con la brotación y floración de lo que son los viñedos. ¿Cómo se hace una defensa ante una helada, Gabriel? Bien, en un principio tenemos que tener una defensa pasiva, digamos, tener los suelos que no estén movidos, asentados, húmedos, eso en un principio. Y después, en caso de hacer una defensa activa, ver con qué vamos a defender, si es algún tipo de riesgo por aspersión, o lo más común que se usa en la zona es prender tanto combustible como algún tipo de leña. Hay momentos críticos donde digamos, la defensa pasiva no basta y hay que hacer algún tipo de defensa activa. Hay zonas que son más frías y tenemos cultivos que empiezan a florecer antes, entonces quedan más sensibles a la situación. Ahora estamos con el fondo compensador, que que viene siendo como el seguro, que es un aporte que realizan los productores en caso que quieran adherirse, para en caso de algún siniestro, tanto como helada o granizo, puedan tener algo, una defensa o un posible afrontar algunos costos. Vos tenés consecuencias en una helada que, dependiendo de las características, van a tener consecuencias en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y eso es qué puede llegar a pasar en diferentes tejidos ahora, o cómo eso puede impactar en el siguiente año. Y a veces no es como en el granizo, que el granizo tiene un impacto de un año para el otro, sino que acá podés tener un impacto del 100%, del 90%, del 80%, pero a veces parece que no hubo daño y ese daño no aparente sí tuvo una consecuencia en tejidos que hace crecimientos erráticos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando nosotros podemos tener un registro y hacer un análisis de en qué rangos de temperaturas y en qué etapa fenológica estuvo el cultivo, de modo tal de saber cómo proceder. O si ocurrió, es decir, estás registrando temperaturas que empiezan en el límite de riesgo, cuáles son las posibles consecuencias y cómo mitigarlas. Es decir, siempre actuar con prevención es mejor y más barato.